También dijo, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Mire, aquí hay algo que encierra, o la mayor parte de esto, espiritualmente. Jesús estaba hablando al pueblo de Israel. Aleluya. El pueblo de Israel tenía todo en sus manos. Tenía la riqueza de los cielos en sus manos. Tenía la oportunidad de ver en este tiempo, aleluya, a Cristo venir en las nubes. Aleluya, pero sin embargo no entendió. Aleluya. Pero aquí dice, dame todos los bienes. Aleluya. Ellos le pidieron todos los bienes. Aleluya. Y dice la Biblia que malgastaron todos los bienes que Dios le dio. Aleluya. ¿Cuántos bienes Dios nos dio? No digamos materialmente, pero bienes espirituales que Dios nos entregó en nuestras manos. Cosas preciosas. La iglesia tiene poder, aleluya, para desatar, aleluya, obras diabólicas. La iglesia tiene poder para destruir obras satánicas. La iglesia tiene poder para resistir al diablo. Por eso la Biblia dice, resistir al diablo y huirá de nosotros. Porque tenemos poder, porque tenemos los bienes que el Padre nos dio. Uno de los bienes es Cristo Jesús, que vino a la tierra a morir en la cruz de Calvario. Y Él descendió al abismo, le quitó la llave de la muerte al diablo, la entregó a la iglesia. La entregó a la iglesia. ¿Y cuánto vemos en este tiempo, hermanos, que malgastaron los bienes de Dios? Malgastaron todos los bienes de Dios, aleluya, viviendo que perdidamente. A veces miramos el mundo vive perdido, pero cuánta gente dentro de la iglesia está perdido y vive perdidamente. ¿Por qué? Porque está perdiendo el tiempo. Llega la hora de la venida de Cristo, llega el momento que va a sonar la trompeta. ¿Y cuánto están perdidos dentro de la iglesia? Están perdiendo el tiempo. Por eso la Biblia dice, aprovechen el tiempo. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Aleluya. Santo sea el Cordero de Dios. Pero mire cómo es Dios, aleluya, compasivo. Aleluya. Y dice que cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Mire, hermano, si nosotros miramos espiritualmente, nos damos cuenta que hay hambre. Hay hambre espiritual. Hay lugares que usted va y habla la palabra y la gente dice, ¿hace cuántos años no escuchamos un mensaje de esta índole? Bendito sea el Cordero de Dios. Y usted se da cuenta que hay hambre. Aleluya. ¿Por qué? Porque muchos hermanos han malgastado los bienes que Dios dio. Aleluya. Miren, los ángeles anhelaban, aleluya, predicar la palabra. Los ángeles anhelaban hacer el trabajo que Dios le delegó a la iglesia. Pero sin embargo Dios dijo, no, a la iglesia entrego este poder. A la iglesia le doy autoridad. Pero ¿cuántos de nosotros hemos malgastado lo que Dios nos dio? Un ministerio que Dios da, y hermano, es un regalo que no merecemos. Un don que Dios da a alguien
Es un regalo que no merecemos. Es un regalo que Dios nos dio. Aleluya. Cuánta gente no tenía voz para cantar, pero Dios le dio la voz para cantar. Le alababan a Dios y hoy están quedados malgastando los bienes que Dios nos dio. Alabado sea tu nombre, Jesús. El diablo puede enfrentar a un presidente, el diablo lo enfrenta a un ejército terrenal, el diablo lo enfrenta a pueblos enteros, pero a una iglesia, a unos pequeñitos, no puede enfrentarlo. ¿Por qué? Porque tenemos bienes de parte de Dios, tenemos regalo, tenemos autoridad, tenemos poder para resistir al diablo. Santo sea el Cordero de Dios. Aleluya. Dice que comenzó a faltarle, comenzó a haber hambre. Y hoy nos damos cuenta, hermano, que cada vez se está viendo más hambre. Aún dentro de la iglesia, hambre espiritual. Y mire usted, cuando la iglesia sea levantada, dice que van a tener hambre de palabra, pero ya no habrá palabra. Ya no habrá estos bienes que Dios nos ha dado. Este regalo tan lindo que Dios nos ha prestado. Aleluya. Me viene a la mente cuando el profeta Eliseo fueron a echar aquellos palos para formar la casita. Aleluya. Y aquel hacha que cayó en el agua. Y aquel dijo, Señor mío, aleluya, se cayó el hacha y era prestada. Todo lo que Dios nos dio es prestado. Un día tenemos que devolverlo a Dios. Un día tenemos que devolver a aquel que nos dio todo servido. Aleluya. ¿Qué más puede pedir la iglesia? Cristo murió en la cruz del Calvario. Cristo resucitó de la muerte de la tumba. Trajo la llave y entregó a la iglesia. Trajo el poder y entregó a los ministros. Entregó a la iglesia. Entregó al pueblo. Que el diablo tiene que sujetarse. Tiene que sujetarse. Pero pasando los años, hermano, cuántas cosas que le pertenece a Dios hemos malgastado. Hemos malgastado porque es así. Aleluya. Un sacrificio para servir al Señor. Antes lo hacíamos con gusto y hoy lo hacemos renegando. Si usted retrocede 20, 25 años atrás, se hacía un sacrificio para poder estar en la casa de Dios. Y hoy por cualquier cosa a veces hacemos de lado, lo dejamos pasar como si no hubiera culto, lo dejamos pasar la oración como si Dios no tuviera contacto con Dios. Aleluya, pasamos. Dios nos llama a la oración, una herramienta poderosa, un bien tan grande que Dios nos dio la oración. Pero sin embargo, a veces pasamos por alto y lo malgastamos. Pero el tiempo se está acabando. El tiempo se está acabando. Santo Dios. Mientras Dios está esperando que muchos se vuelvan como este hijo. Aleluya, cuando ya no tenía nada. ¿Cuántas veces nos encontramos en esta condición? No hay palabra, no queremos nada, pero recurrimos a la fuente, recurrimos al Padre, ¡Aleluya! Recurrimos al Espíritu Santo y Él trae palabra. ¿Por qué? Porque Él, aleluya, realmente ha prometido estar con su pueblo. Estar con su pueblo. Y dice que hubo hambre en aquella provincia. Y hoy nos damos cuenta, hermano, que hay comezón de oír palabras de Dios. Pero las enseñanzas, la mayor parte, hermano, son enseñanzas carnales, enseñanzas humanas, enseñanzas que nos dan provecho para la vida espiritual. Pero qué lindo cuando entendemos
Y dice así, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los, aleluya, ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdo. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo es esto, donde llega la condición de alguien que descuida. A veces tomamos, y aquí habla también por ese que se descarría del camino del Señor, el que se va lejos a una provincia, pero hablando espiritualmente, ¿cuántos fueron lejos a una provincia? ¿Cuántos fueron lejos? Están en la iglesia, pero espiritualmente están lejos, lejos. ¿Y cuántos se están dando cuenta? Porque Dios está dando oportunidad de arrepentimiento. Aleluya. Que están vacíos. Que están vacíos. No tienen más nada de lo que Dios les dio. ¿Cuánto en este tiempo? Pero qué lindo recapacitar y poder decir, como dijo este hijo menor. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Qué dijo este hijo menor? Aleluya, este hijo menor fue, se arrimó, aleluya, pidió trabajo en otro lugar en el mundo del pecado, la inmundicia. Lo mandaron a apacentar cerdo, pero él quería saciarse de ahí, pero no podía. ¡Qué tremendo! ¿Qué podemos hacer sin Dios? Siempre digo, Señor, si tú no estás en primer lugar en nosotros, ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos, Señor? ¿Qué podemos hacer? Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba ni aun eso. ¿Por qué no le daban? Aleluya, porque no realmente él había desperdiciado lo real, y lo único que sacia al hombre y a la mujer es la salvación del alma, es mantener lo que Dios nos dio. Lo único que nos sacia en este momento es oír el mensaje genuino. Cristo viene, Cristo viene. Mientras los religiosos están tratando de saciarse con algarroba, disimulando de entretener a la gente, enseñando mentiras, falsedades, aleluya. Pero aún la iglesia se da cuenta que no hay un alimento sólido, que más alimento más grande puede existir para la iglesia, que estamos a punto de partir de esta tierra, el rapto de la iglesia, oír los mensajes, Cristo viene. Aleluya. ¿Qué más alimento puede venir para el pueblo? Gloria a Dios. Eso no despierta un interés. Y miren lo que dice el 17. Y volviendo en sí, esto es lo que Dios está esperando mucho, que vuelvan en sí. Santo sea el Cordero de Dios. A un religioso, a un pastor que han errado la pisada, se han desviado del camino. Aleluya. Dios está esperando que vuelva en sí. Volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros hay en casa de mi Padre? Tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Hoy podemos decir, hermano, está habiendo muy poco pan, aleluya, pero sí lo hay. Cuando buscamos lo hay, aleluya. Alguien que anhela, aleluya, como anoche Dios la bautizó a la Sandra con el Espíritu Santo. Hay todavía con aquel que desea. Hay pan de Dios, hay palabra de Dios, hay poder de Dios, hay gracia de Dios, hay regalo de Dios, hay todavía Dios tiene para su pueblo. Miren esta mañana, este lugar puede temblar. Aleluya. En esta mañana el poder se puede derramar de una
profetizar, aleluya, y ahora el pueblo pueda llegar a acordarse qué está pasando en aquel pequeño remanente. Es que volvimos en sí, es que clamamos a Dios, es que decimos: Dios, necesitamos de tu gracia, necesitamos de tu poder. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántas veces el diablo habló nuestra mente, a mi mente, diciendo: ya Dios no hace más nada por el pueblo? El día de ayer o antenoche, aleluya, en mi oración la madrugada dije: Señor, quiero algo que haga, Señor. Aleluya. ¿Hace cuánto tiempo nos bautiza con el Espíritu Santo? Yo quiero que confirme que tú estás con nosotros. Y Dios lo hizo el día de anoche. Qué precioso es nuestro Dios, aleluya. Qué maravilloso. Yo pasé orando por los hermanos y pasé: Dios me habla, vuelve y pon la mano sobre Sandra porque yo la bautizo. Qué lindo que todavía Dios está en medio nuestro. Qué lindo cuando viene lo desperdiciado. Pero nos damos cuenta y pedimos misericordia de Dios, que esto viene nos fue dado porque es necesario. Este regalo es necesario. Tener el poder de Dios es necesario. ¿Saben por qué? Porque la única manera que vamos a entender la profundidad de la palabra de Dios es a través del Espíritu Santo. Por eso hay tanta guerra, por eso hay tanta contra la unidad de la iglesia, porque muchos no desean llenarse, aleluya, del poder de Dios, llenarse de la gloria de Dios. Lo que Cristo prometió no es cualquier cosa. Él dijo: voy a rogar al Padre que envíe el Consolador, porque el Consolador es necesario. Gloria a Dios, Un bien aleluya. que Dios nos dio, un regalo que Dios nos dio. ¿Hace cuánto tiempo que no eres renovado en el Espíritu? Hace cuánto tiempo que no sentimos la gracia de Dios. Y Dios nos habla que estamos desperdiciando. Aleluya. Cuesta, como dije al principio, claro que sí. Pero hay algo, lo que cuesta vale. Lo que cuesta vale. Gloria a Y mire Dios. cómo es Dios, hermano. Fíjese usted lo que hizo este Padre, que Él es nuestro Padre. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros hay en mi casa? En la casa de mi Padre tiene abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré. Eso es lo que espera Dios. Iré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno, aleluya, de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¡Qué arrepentimiento genuino! ¡Aleluya! ¡Qué arrepentimiento genuino por este hijo menor que volvía a su hogar, a su casa! Sin embargo, el que estaba con su padre, vemos más abajo, se enojó contra este hijo que vino. Santo sea el Cordero de Dios. Cuando la gente se molesta, cuando alguien pide algo a Dios, Dios lo llena. De repente habla en lengua, Dios lo renueva. De repente se goza, alaba a Dios. Y hay gente que lo mira de reojo. ¿Qué le pasa a él? Es que está recibiendo, aleluya, los regalos que Dios le dio. Es que estamos perdiendo la confianza en Dios. Es que estamos buscando el acercamiento de Dios. Santo Dios, aleluya. Santo sea el Cordero de Dios para siempre. Y él dijo: yo voy a pedir que no me haga como uno de sus hijos, sino como jornaleros. Aleluya. Bendito sea el Cordero de Dios. Pero sin embargo, ¿qué dice el Padre? Aleluya.
Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Aleluya, pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matemos, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo, aleluya, muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Pero mire más atrás dice que el padre, aleluya, esperaba. Y cuando el padre miraba por el camino que el hijo se fue, esperando que regrese, de repente ve al hijo que viene. ¿Qué hizo el padre? Corrió y se echó en su cuello. Así hace Dios con nosotros. Yo no fui un merecedor de predicar la palabra, fui alguien merecedor de hablar de Dios, pero sin embargo, Dios, aleluya, esperándome a mí por el camino que un día me descarrié en el mundo, me esperaba con los brazos abiertos. Aleluya. Santo sea el Cordero de Dios. Que Dios nos ayude, Dios nos ofrezca, hermano, a poder entender que los bienes que Dios nos dio debemos que cuidarlos. No lo podemos malgastar. Es que lo que el diablo trae, aleluya, su venta diabólica para poder regalar lo que Dios nos dio, para poder cambiar por lo que Él nos quiere dar. ¿Cuánta gente cambia de regalo de Dios por obtener materialmente? Aleluya, y buscan y descuidan lo de Dios. Dios lo utilizaba en palabras, Dios lo utilizaba en canciones, Dios lo utilizaba en cuantas cosas, pero cambiaron, hicieron un trueque, aleluya, por los bienes materiales, se han dedicado a los bienes materiales y perdieron, pero hoy se dan cuenta que nadie le roba, siquiera le da para saciar su vientre espiritual, para saciar su vida espiritual. Se dan cuenta que están vacíos, pero no tienen el coraje de volver a tirarse delante de Dios y decir a Dios, como este hijo menor, aleluya, no me llames tu hijo, pero quiero ser uno de tus jornaleros. Aleluya. Quiero ser uno de tus jornaleros. Pero no tienen el coraje y la valentía para hacer esto. Y siguen intentando comer algarrobas. Aleluya. Aunque nadie le dé. Pero Dios tiene en abundancia para su pueblo. Dios tiene para bautizar. Dios tiene para llenar. Dios tiene para fortalecer. Dios tiene para traer grandes victorias a su pueblo. Aleluya. Siempre se predica, no va a haber un avivamiento global, quizás no va a haber más y no lo va a haber un avivamiento, pero personal puedo lograr, aleluya, que haya un avivamiento en mí. Usted puede lograr que haya un avivamiento. Cada uno que cree nos puede disponer, podemos lograr que este avivamiento surja. Aleluya. Porque Él no se ha olvidado de su pueblo. No se olvidó, porque Él viene pronto y los sentimos que ya sus pasos están listos. Póngate de pie, querido pueblo. Gloria. Llama que va a la